on the cloud. Listo. Ahora sí. Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda de la vez pasada? Yo pude subir la clase, también la clase grabada, los apuntes, y también subí una charla que di, muy corta, muy breve, pero donde están los fundamentos de la estadística bayesiana, que recomiendo ver para el que quiera, porque es en una brevísima charla todo lo importante del método. Y lo que sí nos queda ver a nosotros son los detalles del cálculo. Bueno, entonces, interrúmpanme porque yo no los voy a ver. Entonces, vimos que empezamos con estadística bayesiana, ¿está bien? Que la idea era que se establecía una distribución a priori. Se establecía una distribución a priori. Ahí va, perfecto. Acá está perfecto. Luego se tomaban los datos y luego lo que se hacía se calculaba mediante una extensión mediante, digamos, un teorema de Bayes generalizado, una distribución a posteriori. Que la distribución a posteriori lo que contiene es toda la información que se tiene sobre uno o más parámetros, ya sea del conocimiento previo o también actualizado en base a la muestra. Entonces, habíamos llegado ¿a dónde? Bueno, a ver, ¿hasta dónde habíamos llegado la vez pasada? ¿Se acuerdan? Creo que terminaste el primer ejemplo. Terminé el primer ejemplo, donde llegué a la posteriori haciendo todas las cuentas, claro, haciendo todas las cuentas y llegamos que el estimador bayesiano para el parámetro proporción es el que tengo ahí, es el que tengo acá, que es suma de xi más alfa sobre alfa más beta más n. ¿Está bien? Entonces, observar lo siguiente. Yo podría preguntarles a ustedes, ¿es eso un estimador? Sí. Sí, lo es. Por eso, pero para que eso sea un estimador, acuérdense que la definición de estimador es que un estimador es una función de la muestra. Tiene que ser algo que ustedes me dan la muestra, yo lo meto en una calculadora, en una computadora o donde sea y lo pueda calcular. Bueno, acá aparentemente a simple vista esto es engañoso, porque acá hay un alfa y acá hay un beta. Lo que sucede es que en estadística bayesiana esas son constantes conocidas. Por eso es que esto sí es un estimador, porque esos alfa y beta, que se llaman hiperparámetros, son constantes conocidas que surgen de un proceso conocido como elucidación de prioris. Era la manera en que habíamos convertido, por ejemplo, el conocimiento que teníamos de la proporción de mujeres en una beta, con determinados valores numéricos concretos. Bueno. Entonces, ahora que tenemos la forma, bueno, entonces teníamos, en estadística bayesiana el objetivo es llegar a la distribución a posteriori, a este gráfico que tengo acá. ¿Dónde estaba? Esperen que subo y llego. Bueno, por ejemplo, en nuestro caso, a esta curva rosa, que es la distribución de θ dado x1, xn. Esa curva refleja todo el conocimiento que se tiene de un parámetro. Ese es el objetivo de la estadística bayesiana. Luego de ahí surge la pregunta de cómo utilizar eso para hacer determinadas cosas. Cómo utilizar eso para hacer estimación puntual, cómo utilizar eso para hacer intervalos de confianza, cómo utilizar eso para hacer test de hipótesis, etc. Entonces, la primera de esas preguntas, que es cómo utilizar eso para hacer estimación puntual, hay diversas opciones.
Y una de las más utilizadas o más conocidas es utilizar como estimador puntual la esperanza de la distribución a posteriori. ¿Mm? Por eso es que acá al final de todo, la vuelta pasada, una vez que la identificamos con una beta, dijimos, bueno, el estimador va a ser la esperanza de la distribución a posteriori, que por ser una distribución beta, toma la forma alfa estrella sobre alfa más beta, que en nuestro caso terminó siendo esta fórmula. La segunda pregunta, ¿cómo estimar el error estándar? ¿Cómo estimar el desvío típico de ese estimador? Bueno, también está la opción, una de las más utilizadas, es por ejemplo, agarrar y decir que la estimación del desvío típico del estimador va a ser el desvío típico de la distribución a posteriori. O sea, la standard deviation de la distribución de θ condicional a la x, que la podría hacer acá también en base a la fórmula de la beta, ¿no? La fórmula es muchísimo más larga, hay que ver y hay que rellenar acá con la fórmula de la varianza de la beta, lo pueden ver en el libro, en la última página, reemplazando con nuestros valores particulares de alfa estrella y beta estrella, y ahí tengo la fórmula de la, ¿cómo se llama? De la estimación del desvío típico de ese estimador. Siguiente cuestión que podría querer hacer. Podría querer hacer un intervalo de confianza. Bueno, para esto hay dos opciones. La opción que se va a usar en estadística bayesiana, ¿está bien? O sea, una idea es agarrar y hacer como siempre y tomar el estimador puntual más menos 1,96, por ejemplo, del desvío típico. ¿Qué les parece? ¿Eso está bien? ¿Qué les parece a ustedes que están acá? Me siento que soy Elton John en concierto. ¿Les parece bien que tome el valor de esto más menos 1,96 el desvío típico? Bueno, si se animan, se animan. Si no se animan, la respuesta es no, porque justamente eso serviría si la distribución fuera normal. Pero lo que estoy viendo acá es que la distribución no es normal. Lo que tengo es una posteriori, que es de la forma beta, con determinados parámetros. Y bueno, a ver. Que es de la forma beta con determinados parámetros. Hagámosla así, para que sea bien beta. Lo que habría que hacer es, y hay maneras de hacerlo, agarrar y empezar a acumular área de arriba hacia abajo hasta que el área que quede en el medio sea 0,95, por ejemplo. Y eso sería un intervalo de confianza bayesiano, que esta manera de hacerlo se llama HPD. Por suerte no es HDP, pero esto quiere decir Highest Posterior Density Estimate. Es el intervalo de la máxima densidad a posteriori. Nosotros no vamos a ver esto en detalle porque estamos en un curso introductorio. Esto se puede ver en cursos más avanzados, ¿sí? Pero esa sería la manera de hacer. La idea central es que el objetivo central del análisis bayesiano es encontrar la posteriori. Eso tiene toda la información. Después ver cómo lo uso. Nosotros lo vamos a ver para cómo hacer estimación puntual. O sea, y también test de hipótesis se podría hacer. Sí, pregúntame. Una vez que encontrás la posteriori del parámetro que vos querés encontrar, ¿postulás como estimador siempre la esperanza de esa posteriori? Siempre. Me pregunta, porque no sé si llegan a escuchar ustedes. Una vez que encuentro la posteriori de algún parámetro cualquiera, qué sé yo, llamémosle eta, ¿sí? ¿Cómo propongo un estimador bayesiano puntual de eta? Siempre postulo la esperanza de la distribución de eta dada la muestra. Y la respuesta es no siempre. Eso sucede siempre que utilice, esto es análisis bayesiano profundo. Bueno, esto sucede siempre que uno elija algo que se llama una función de pérdida cuadrática.
Hay varias opciones cuando uno hace análisis bayesiano de función de pérdida. Se puede usar función de pérdida cuadrática, se puede usar función de pérdida 0,1, se puede usar función de pérdida de diversos tipos. Cada vez que yo utilice la función de pérdida cuadrática, que es la más utilizable, el estimador bayesiano es la esperanza matemática de la distribución a posteriori. Y hay razones teóricas por qué utilizar esa pérdida. Pero ante la duda, salvo que no le dicen use otra pérdida, para nosotros siempre el estimador bayesiano va a ser la esperanza de la posteriori. ¿Sí? ¿Alguna pregunta a los que están en su casa? Bueno, entonces, lo que quiero ahora es observar algo. Es agarrar esta fórmula, el estimador puntual, y descomponerlo. Observar. Agarro la fórmula a la que llegué. ¿Sí? Y lo que hago es, voy a agarrar y distribuir la fracción. Entonces, en una parte tengo suma de xy sobre todo esto, ¿sí? Y aparte acá agarro y multiplico y divido por n. Y en la segunda parte tengo todo el resto, ¿cómo era? Bueno, acá tendría el alfa con todo esto, y aparte multiplico y divido por alfa más beta. Pero profesor, ¿a usted le gusta hacer cuentas porque sí? No, ahora van a ver por qué. Esto tiene una razón de por qué lo hago. ¿Sí? Pero ahora crean en esa, verifiquen y pregúntenme si no entienden cómo se llama la descomposición. Matemática y el álgebra se entiende, ¿sí? Es un promedio ponderado. Claro, es un promedio, como acá me dicen muy bien, termina siendo un promedio ponderado o una combinación lineal. Perfecto. En el cual, ¿qué elementos tengo? Fíjense, tengo acá este elemento. ¿Quién es este elemento? Este sería la proporción muestral, claro, o también el estimador clásico o el estimador máximo verosímil. La manera que hubiera estimado la proporción en forma clásica, no bayesiana. Y en otro lado, acá tengo otra cosa. ¿Qué es? Alfa sobre alfa más beta. Eso refleja, antes de nada, esa es la esperanza del a priori. Era, sin haber tomado ninguna muestra, cuánto me hubiera adivinado que era la proporción de mujeres. O sea, esto es priori. O sea, lo que tengo en el análisis bayesiano, el estimador final bayesiano, es un promedio ponderado entre los dos valores. Lo que me dice la a priori y lo que me dice la muestra. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí. Los que están en su casa. A Yo ver. no logro entender lo del P. Medio que me perdí, perdón. No, está bien. Ahí te muestro. Esto, ¿qué es? Eso es, los X son 0 o 1. 0 cada vez que es varón, 1 cada vez que es mujer. Entonces, suma de X y Y sobre N es la proporción de mujeres en la muestra. Es la manera en que estimarías, que es el estimador máximo verosímil también. Es la Claro, la proporción. parte de la proporción entiendo, no veo lo de que es el estimador máximo verosímil, pero por ahí es de la clase anterior. Bueno, fue una clase anterior, pero si querés ver qué es el estimador máximo verosímil, eso es sencillo. ¿Por qué? Porque en estadística bayesiana, ¿está bien? ¿Dónde tenés la verosimilitud? Espera, que en algún lado tenemos la verosimilitud. 1, este no. Acá arriba me parece.
Espérate, que la encuentro. Creo que sería donde está el 2 que habla de la muestra. Puede ser. Que No, acá está. escribió la suma. Acá tenés la verosimilitud, el primero. La densidad conjunta de la muestra dado el parámetro es la verosimilitud. Si yo agarro a esta función, ¿sí? Le tomo logaritmo, derivo y etcétera, debe estar en los ejercicios de máxima verosimilitud, lo que voy a encontrar es que el estimador máximo verosímil de θ es suma de xi sobre n, que es la proporción muestral. ¿Sí? Tomás Bien, log. gracias. No, por nada, bárbaro, muy bien. Entonces, lo que logré tener es el estimador bayesiano como una combinación, claro, ya sé, en vez de P le podría haber puesto θ máximo verosímil, ¿no? O proporción muestral, eso es cuestión de gusto, como prefieran. Θ máximo verosímil es un método frecuentista o clásico, ¿sí? Entonces, tengo que el estimador bayesiano es una combinación lineal entre las dos fuentes de información. Pero con una particularidad. ¿Qué pasa cuando la muestra tiende a infinito? ¿Qué pasa si n crece indefinidamente? Fíjense que en este caso, este coeficiente, si yo tomara límite, tiene el numerador de orden 1, el denominador de orden 1, eso tiende a 1. ¿Entienden los que están acá también? Sí, sí. Mientras que, ¿qué le pasa a este otro? Tiende a 0. Tiende a 0, exactamente. Entonces, el segundo tiende a 0, el segundo coeficiente. Entonces, lo que esto quiere decir es que el estimador bayesiano, a ver si puedo borrar, el estimador bayesiano es aproximadamente igual al estimador máximo verosímil si la muestra es suficientemente grande. ¿Esta propiedad se cumple siempre o es para una particular? Perfecto. ¿Esta propiedad se cumple siempre, me preguntan acá, o es para este ejemplo en particular? Ahora voy a hablar más de eso. Siempre que hagas análisis bayesiano bien, se cumple siempre. Siempre que pongas la priori bien, se cumple siempre. O sea, es como a medida que tenés más observaciones, es como que dejas de lado las soluciones iniciales. Eso es. Claro. La idea es, si vos tenés claro, por más que si vos pusiste la priori bien, por más equivocado que estés, si tenés mucha información en contrario, la muestra te lo corrige. Domina la evidencia, justamente. Y eso es lo que tiene de bueno el método bayesiano. Que vos permitís que tu priori o tu prejuicio, es una manera de llamarlo, aunque tiene mala prensa, sea contradicho por la información. Para eso tenés que ponerla a priori bien. ¿Qué quiere decir ponerla a priori bien? Tenés que poner una a priori cuyo soporte abarque todos los valores posibles del parámetro. Es decir, ¿por qué funcionó esto? Porque yo estoy poniendo un parámetro, yo estoy queriendo estimar un parámetro que es una proporción, cuyos valores posibles están entre 0 y 1. Y yo le puse como priori una beta con algunos valores. Entonces, si después tomo una muestra suficientemente grande, por más que yo le haya errado mucho en cuál beta corresponde, mis datos me lo van a corregir, por el lado que sea, por ejemplo. Lo que yo no debería haber nunca hecho es, por ejemplo, ponerle como priori una uniforme, o cualquiera, entre 0,1 y 0,3. Si yo le hago eso, no hay muestra capaz de contradecirme, porque el soporte de mi priori no coincide con la totalidad de los valores posibles del parámetro. O sea, en respuesta a tu pregunta de acá, vos tenés que poner una priori cuyo soporte abarque todos los valores posibles del parámetro.
Bueno, entonces vemos que si la muestra es suficientemente grande, los métodos, ambos estimadores van a coincidir. Se dice que para muestras suficientemente grandes, los estimadores bayesianos y clásicos son, se dice, asintóticamente equivalentes. En algún número lo vamos a ver también. Y bueno, y eso está bien, porque por más, si vos te podés equivocar mucho, si la muestra te contradice, va a dominar la muestra. El tema es el siguiente. Claro, ¿esto qué quiere decir? Que hacer análisis bayesiano o no, solamente es un problema en el fondo de muestras chicas. Lo cual es lógico. Y eso hasta es intuitivo. Si tenés muchísima información, el método que uses, sea cual fuere, te va a andar bien. El problema es cuando la información es escasa. Esto me hace acordar, ya que estoy acá y en la clase, con algunos presentes. Una vez, yo hacía la licenciatura en Economía, ¿no? Y una de las últimas materias, una de las optativas, era finanzas. Pero finanzas tipo método de la bolsa, o sea, puts, calls. Hoy creo que se llama finanzas de empresas. Eso se llama options, Black and Scholes, bla, bla, bla. Que en esa época recién se estaba poniendo de moda, por lo menos en Argentina. Y habían traído un profesor que era un famosísimo, un rockstar de la bolsa, por ejemplo, que éramos en el curso de optativo también para licenciados en administración, para economistas, para todo. Y bueno, yo al principio en las clases, me acuerdo, no entendía nada. Hablaba de put, calls, efecto butterfly, short, long, bueno. No entendía absolutamente nada. Y como a la cuarta clase, un compañero amigo mío de al lado, le digo, pero al final de cuentas, esto, mucho short, mucho put, mucho call, pero todo se reduce en comprar barato y vender caro, que es lo que sabe cualquiera de cualquier lugar, ¿no es cierto? Bueno, en estadística es lo mismo. En estadística el recurso escaso son los datos. Si ustedes tienen abundancia de datos, hagan lo que hagan, le va a andar bien. El problema es cómo aprovechar y maximizar cuando los datos son escasos. Bueno, ¿se va entendiendo? Bueno, me inspiro un poco más porque hay gente presente. Yo soy famoso por mis chistes malos. Vos eventualmente, a la priori por la duda, puedes hacerlo lo más, o sea, tener el soporte más grande posible para minimizar el riesgo del soporte de mano. Acá me dice, entonces la priori tienes que hacerle el soporte más grande posible. Bueno, acá tengo un parámetro que es una proporción. Los valores posibles están entre 0 y 1. Yo tengo que poner una priori cuyo soporte esté entre 0 y 1. Sí, o sea, ¿qué pasa si vos no sabes, por ejemplo, que entre 0 y 1? Si es un caso más general, o sea, no uso este ejemplo. Un parámetro que sea como completamente desconocido. Un parámetro me dice que sea, ¿y cuál puede ser, por ejemplo? No, pero ponele algo. Ahora en el ejemplo 2 lo vamos a ver. O sea, pero dice, vos sabes que algo que toma valores positivos, cualquier variable. El problema que dice es que te conviene tomar un soporte, en ese caso, que sea hasta infinito, no acotarlo vos. Aunque vos digas que, bueno, razonablemente esto no debe superar 200, por decir algo. Aún así te conviene una densidad con un soporte que claro, todo lo perfecto, perfecto. Ante la duda, muy buena pregunta. A ver, si yo no sabía que estaba estimando una proporción, ¿le podría haber puesto una priori normal a tita? Sí. O sea, una priori normal, pero centrada en 0 y 1, en esa parte. A ver, la pregunta es, acá me están preguntando, a ver, ¿qué tal si en vez de especificar como priori para tita una beta, alfa, beta, una beta sí, alfa, beta, le hubiera puesto tita es una normal, pónganle un medio, y con desvío típico 0,001, bien concentrada. ¿Está bien? ¿Lo podría haber hecho? Sí, lo podría haber hecho. Sí.
Una normal así va a tener una forma muy parecida, va a ser casi, ¿está bien? En principio, el problema de esta normal sería que te permite valores negativos o mayores que 1, pero te andaría bien. La complicación andaría bien, se podría hacer. La complicación que va a venir ahí va a ser otra, que vamos a ver en un rato. Que la distribución binomial y la distribución normal no son conjugadas. Entonces las cuentas no te van a salir tan fácil como te salió este ejemplo. Claro. La conveniencia de poner una beta es la familia conjugada. Ahora vamos a ver. ¿Alguien desde su casa? ¿No? Bueno, vamos a ver ejemplo 2. Ejemplo 2. Entonces vamos a tomar un ejemplo de una distribución de Poisson. ¿Está bien? Entonces, tengo datos, x dado lambda, ese triángulo trata de ser una lambda mayúscula para separar la variable aleatoria de su realización, ¿sí? X, dado que el parámetro lambda toma el valor lambda particular, dado que el parámetro lambda mayúscula toma el valor particular lambda minúscula, o X dado lambda, es una Poisson lambda. ¿Sí? Por ejemplo, caso típico que hablamos alguna vez, quiero modelizar la cantidad de veces que una persona utiliza un cajero automático. ¿Está bien? Se trata de una persona, supongamos que mi universo de personas es el universo de personas con plan social y 2 hijos, para que sean idénticos. ¿Qué puedo pensar? Y bueno, yo me imaginaría que esa gente usa poco el cajero automático y saca la totalidad. Yo me imaginaría, por ejemplo, que hay que preguntarle a un experto, ¿no? Que lo usarán 2 veces por mes. ¿Está bien? Que en promedio lo usan 2 veces. Sacan mitad y mitad. Y con muy poca dispersión. Que la gran mayoría de la gente la saca 1 o 2 veces y casi nadie 3. ¿Está bien? En base a eso se construye una a priori. ¿Está bien? Ese proceso de traducir conocimiento previo en una a priori concreta es lo que se llama elucidación de prioris. Entonces, acá tenemos, el primer paso es construir la densidad conjunta de la muestra dado el parámetro. Eso es, densidad conjunta de subíndice x1, x2, xn, dado lambda. ¿Y eso qué es? ¿Una función de qué argumentos? Es una función de los argumentos. El valor particular que va a tomar x1 en la muestra, el valor particular que va a tomar x2, x3, xn en la muestra y el valor particular de lambda. ¿Y esto cómo es? Dado que mi muestra es independiente e idénticamente distribuida, va a ser, al igual que en el caso de máxima verosimilitud, va a ser el producto de las marginales, que me da la misma cuenta que antes. O sea, esto que tengo acá es la función de verosimilitud en el contexto frecuentista. ¿Está bien? Bueno, ahí si lo que quisiera hacer es estimación máxima verosímil, que ya lo hicimos hasta con este mismo ejemplo, lo que tengo que hacer es maximizar esa función. Y ya lo hemos hecho. Refresquemos que nos daba que el estimador máximo verosímil de lambda era la media muestral. Pero ahora lo queremos hacer de manera bayesiana. Es decir, ahora lo que queremos hacer es utilizar el conocimiento previo que hay de ese parámetro. Entonces, vamos a proponer como priori, a ver, ¿qué tengo que poner? ¿Qué tengo que poner en relación a todo? Necesito un a priori para el parámetro lambda, que representa el promedio de veces que la gente utiliza el cajero automático. Bueno, ese promedio va a ser continuo y no negativo.
¿Está bien? Ahí está tu pregunta. Yo sé que tiene que ser continuo y no negativo. Capaz que no sé cuál es el máximo. Bueno, sí. Si hablo los bancos tienen un máximo de veces que te autorizan usar el cajero, ¿no? Claro. No sé si lo podés usar más de una vez por día o más de 30 veces al mes. Pero ahí ponele, bueno, me preguntaba, aunque uno intuitivamente sabe que ese promedio, ponele que al último sea 10, pero nunca usar 6.000, ponele. Aún así le conviene elegir una densidad con un soporte que va a ser finito. Sí, No acotarlo sí, artificialmente, no es necesario. exactamente, No vale la no. pena. Como los valores posibles del parámetro lambda son de 0 a infinito, ponele un a priori de 0 a infinito. Lo que podés hacer, si no te gusta esta a priori, lo que podés hacer es agarrar y que sea mucho más apuntada cerca de 0. Claro. Pero que igual permita valores... Técnicamente permita que uno sabe que no va a ser. Claro. Bueno, entonces vamos a ponerle un a priori de tipo gamma. Solamente no sé ejemplos de lo que porque se te parece mayúscula lambda y hacen. O sea, yo pensé diciendo que se ponía en minúscula. Me pregunta por qué pongo lambda en mayúscula y a veces no. Bueno, por lo siguiente. Porque ahora necesito el lambda en dos significados distintos. Uno es la variable aleatoria lambda y otro es la realización. Es decir, mi parámetro en el contexto bayesiano es una variable aleatoria, en el sentido no de que sea aleatorio, sino que su densidad resume el conocimiento previo del que hay. Entonces, al parámetro le pongo que a la variable aleatoria le llamo lambda mayúscula. Y al valor que adopta en mi muestra le voy a llamar, su realización va a ser el lambda minúscula. Es lo mismo que x y x. Es lo mismo que mi variable x puede ser el número de caras que salen al tirar 3 dados, a 3 monedas. Eso es un genérico, es la variable aleatoria. Es una función del espacio muestral a los reales. Luego los datos los represento con la minúscula, es decir, los valores concretos que salen cuando toma valores esa variable. Eso es porque en la estadística bayesiana el parámetro se ve como una variable aleatoria, cuya realización es un valor concreto en cada población, pero puede variar de población en población. Sí, o sea, pero puede ser que en algunos textos capaz se anota así nomás, en este caso sin poner no sé todo lambda, así. Y los textos hay que tener cuidado, pero bien puesto tendría que ser así. Sí. Lo que pasa es que sería confuso si yo lo usara tanto como variable aleatoria, porque si yo lo usara como variable aleatoria y después como realización, no se entendería. Tengo que introducir, ¿está bien? Bueno. ¿Alguna pregunta de los que están en la casa? Entonces, voy a proponer una distribución gamma. ¿Por qué gamma? Lo vamos a hablar en un ratito, ¿no? Pero ya dije que necesito poner un a priori que se adapte a una variable continua y no negativa. Una de ellas es gamma. Otra de ellas podría ser exponencial. Otra de ellas podría ser, no sé cuál podría ser, Weibull. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma del a priori? Por ser gamma, tiene esta forma. Donde voy a calibrar o elucidar estos hiperparámetros para que reflejen lo que yo creo. Por ejemplo, si yo creo que la gente va en promedio una vez y hay muy poca variabilidad, voy a poner una gama que se adapte a esa creencia. ¿Y cómo lo hago? Bueno, recuerden que ¿cómo es la esperanza de la gama? La esperanza de la gama es alfa por beta. Y la varianza de la gama es alfa beta cuadrado. Por ejemplo, si yo creo que la gente va solamente una vez al mes, y está bien, puedo hacer que esto sea igual a 1. Y si estoy muy seguro de eso, ¿qué puedo hacer? Quiero que esto sea bien chico. Entonces, por ejemplo, voy a elegir alfa igual 1, beta igual,
Espérense que pienso, ¿sí? No, podría haber elegido, a ver, fíjense que si hubiera elegido alfa igual de 10, beta igual 10, cumplo con que alfa beta es 1. ¿No es cierto? O también podría haber elegido alfa igual 1, beta igual 1. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy muy seguro de que la gente va una vez, voy a elegir alfa igual, por ejemplo, 1000, beta igual 1 sobre 1000. ¿Por qué? Porque de esa manera la esperanza también es 1, pero está cada vez más y más concentrada alrededor de 1. Porque la varianza es alfa por beta cuadrado. Entonces yo puedo ir calibrando cómo elegirlo en función de mi creencia. Perfecto. ¿Se va entendiendo? Los que están en la casa, esperen que quiero ver si hay alguien que entró, porque si no, no puedo ver. No, y hay 9 personas. Ah, porque hay semana de finales. Bueno, ahí estoy viendo si alguien quiere preguntar, ¿eh? Bueno, sigamos. Sigamos. Entonces, pongo una gama, por el momento no digo qué números son, pero esos números los voy a conocer. Lo dejo así para que la fórmula me sirva para todo valor posible de alfa, ¿cómo es? Para todo valor posible de alfa y beta. Entonces ya puse el a priori. Siguiente paso, encontrar la distribución conjunta de la muestra y el parámetro. Fíjense, ¿en qué es distinta esta de la anterior? La anterior tiene un condicional acá. Esta lo que hace es la conjunta. ¿Y cómo logro la conjunta? Bueno, multiplicando la condicional por la marginal. Es decir, multiplicando lo que sería la verosimilitud por la a priori. Bueno. ¿Van entendiendo? Entonces, siguiente paso. Sacarme de encima la a priori. O sea, el siguiente paso va a ser, yo ahora quiero la densidad solo de las X. O sea, quiero sacarme de encima de acá el lambda. Bueno, ¿cómo hago? Y bueno, en una conjunta para sacarme de encima una variable, tengo que integrar contra la variable que me quiero sacar. Entonces voy a integrar entre 0 e infinito toda la expresión anterior con respecto a lambda. Bueno. ¿Qué es lo que sucede? Ahora voy a acomodar algebraicamente. O sea, lo que estoy haciendo acá es integrando entre 0 e infinito, porque esos son los valores admisibles de lambda, la conjunta que encontré en el paso de arriba. Solo que acá me avivo. ¿De qué? Me avivo de que acá tengo lambda a la suma de xy. Acá tengo lambda a la alfa menos 1. Entonces pongo todo acá, lambda a la suma de xy más alfa menos 1. Acá tengo e a la menos n beta. Acá tengo e a la menos lambda sobre beta. Pongo todo acá, factor común lambda, e a la menos lambda por factor común n más 1 sobre beta. Bueno, ¿y de qué me va a servir eso? Eso me va a simplificar la vida a la hora de integrar. ¿Por qué? Porque ahora me voy a avivar de que esta expresión que hay acá es muy parecida a una gama nueva, solamente que con parámetros cambiados. Si yo digo, bueno,
alfa más beta menos 1 es igual a alfa estrella. ¿Está bien? Ahí tengo, no, a menos 1 no, sin el menos 1. Si digo a la alfa, si digo, ay, ¿qué hice acá? Espérense. Ya sé por qué, porque esto lo tengo que suprimir más chico. A ver. No. Quiero suprimir un momento. Un momento. Quiero suprimir lo que está mal. Ahí está. O sea, alfa estrella para mí va a ser todo esto. Recuerden cuál es la fórmula de la gamma, ¿no? La gamma la tengo arriba. Acá tenía, la priori era gamma a la alfa menos 1. Con esta modificación sigo teniendo gamma a la alfa estrella menos 1. Ahora tengo que descubrir cuál es el beta. Bueno, este factor que está en rosa acá, lo puedo escribir como E a la menos lambda y factor dividido el recíproco. De manera tal que ahora ya puedo identificar cuál es el beta estrella. Este va a ser el beta estrella. Comparen ambas formulaciones. O sea, ya logré identificar entonces que tengo que el integrando de esa función, que el integrando, lo que está dentro del signo integral, es de forma gamma. Ahí tengo ya mucho ganado, porque ¿qué es lo que me falta ahora? Lo que me falta ahora es multiplicar y dividir por las constantes necesarias para que esa integral valga 1. Bueno, entonces eso es lo que voy a hacer. El siguiente paso va a ser, la integral ya la tenía identificada. Entonces, para que eso valga 1, tengo que introducir las constantes gamma de alfa estrella por beta estrella a la alfa estrella. O sea, recuerden, o sea, hay que introducir las constantes. Claro. Multiplico y divido por lo mismo. O sea, todo esto no me hace nada, porque multipliqué y lo mismo. Esas son las constantes que me faltaban de la gamma. Entonces, ahora, con eso, toda esta parte... No, perdón, vamos a hacerlo bien. Espérense. Entonces, este denominador, junto con esta integral, representa el área total bajo una gamma con esos parámetros modificados. O sea, integra 1, eso vale 1. Y lo que me queda afuera es lo que me quedó afuera. O sea, este que estaba y este que estaba. Bueno, entonces ahora lo que tengo es la densidad marginal de la muestra. Fíjense, una manera de verificar que no se han equivocado. ¿Qué es lo que no podría pasar en esta fórmula? Esta es la densidad marginal de la muestra. Entonces, lo que no podría es depender de lambda. Si en esa fórmula apareciera un lambda, algo hicieron mal. No hay lambda. Hay alfa y hay beta. ¿Sí? Y hay n y hay x. Pero lambda no. Y esta es la densidad marginal de la muestra. Y se desaparece del lambda. Bueno, y ahora lo que me falta es el último paso, es dividir. Bueno, al dividir mi expresión de la conjunta que está... ¿Dónde está la conjunta? Era lo que era la verosimilitud, ¿no? Al dividir la conjunta, llamémosle 1. No, la conjunta no, ¿qué estoy diciendo?
Esta es la verosimilitud y la condicional, no. A ver. Al dividir la conjunta que la había calculado, ¿dónde? Bueno, antes de introducir todo esto, antes de explicar la integral, la conjunta es esta, ¿no? Ay, espérense. Sí, eso lo quise sacar. Claro, esta es la conjunta, ¿cierto? Toda esta fórmula, llamémosle fórmula 1. Conjunta de la muestra y el parámetro. A esto lo tengo que dividir por toda esta que encontré, que es la marginal de la muestra. Esta es la 2, que corresponde, como vimos acá, a la densidad de la muestra, solo de las X. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es 1 dividido 2. Y haciendo 1 dividido 2, me da la densidad a posteriori. Que vean que en el álgebra mucho se cancela todo lo demás, y lo que me termina quedando es esa expresión. Verifiquen, por favor, el álgebra. ¿Alguien desde la casa? ¿Ustedes verificaron el álgebra? ¿Lo creen por No, no creer? tengo mucho con las cuentas, pero traté de seguir la idea. Se cancelan. Si tenés todo en la misma hoja, ves que son los mismos y se cancelan. Bueno, entonces una vez que hice la cuenta, llegué a la densidad a posteriori. Llegué a una fórmula. Bueno, y acá está la cosa. Toda mi información ahora está acá. Ya tengo la densidad a posteriori. Entonces, ahora la cosa es cómo la resumo. Bueno, si quiero una, ¿cómo se llama? Si quiero una estimación puntual, encuentro la esperanza de esa densidad. La esperanza contra esa densidad. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, tendría que agarrar e integrar, por ejemplo. Integrar lambda con respecto a todo esto. ¿Está bien? Claro, la gran ventaja es que si uno la reconoce como forma gamma, me evito tener que hacer esa integral. Ahora me avivo, esta fórmula que está acá corresponde a una distribución gamma con estos parámetros nuevos. Entonces, ¿cuál es su esperanza? Avivándome de que esto es gamma con este parámetro al que llamé alfa estrella y este otro parámetro que llamé beta estrella, bueno, la esperanza es alfa, y esto hay que verificarlo, ¿no? Acá hubo una cosa. Alfa por beta, claro. Acá le faltó un... ¿sí? Porque vimos que la esperanza de la gamma... ¿Cómo? N más, no N menos. N más. Acá se ve que algo desapareció al toquetear. O sea, por ser la esperanza de la gamma alfa estrella por beta estrella, me da en este caso esto. Suma de x y más alfa sobre n más 1 sobre beta, y ese es mi estimador bayesiano puntual. ¿Alguna pregunta hasta acá? Los que están en la casa. ¿No? ¿Ustedes? Yo si fuera alumno, Sí, No, viste que cuando con los otros métodos teníamos que el estimador de lambda era X barra para demostrar. Este que es un poco más complicado, ¿tiene alguna propiedad más deseable, más interesante? ¿Qué propiedades tiene? Bueno, ahora lo vamos a hablar. Pero acá me pregunta, me dice un compañero de ustedes, en el caso máximo verosímil clásico, el estimador era X barra, o lo vimos recién.
Este que parece la fórmula más complicada, ¿tiene alguna propiedad deseable? Bueno, vamos a ver enseguida, ahora vamos a hablar de esos temas. Lo primero que te voy a decir es que también va a ser asintóticamente equivalente a X bar, Claro. por la descomposición que vamos a hacer ahora. Pero la propiedad deseable que tiene es que usa las dos fuentes de información. La información que se sabe del parámetro antes de tomar la muestra y la información muestral. No necesariamente es insesgado. No necesariamente es invariante. Aunque comparar estimadores bayesianos y clásicos con el insesgamiento es algo que no es del todo lícito. Ya les voy a hablar un poquito por qué. Pero está buena la pregunta. ¿Qué propiedades tienen los estimadores bayesianos? Bueno, la gran ventaja por la cual uno las usa, en general, la gran ventaja es para combinar conocimiento previo sobre algo. Y visto desde ese punto de vista, uno podría pensar casi todo debería ser bayesiano, porque son muy raros los fenómenos donde no se sabe nada previamente. No sé, ¿qué se imaginan? Y por ejemplo, el coronavirus cuando arrancó, que nadie sabía nada. Me dice algo del coronavirus como arrancó. Pero muy insólito. Está bien, pero algo sí se sabía, porque había otras epidemias parecidas en el pasado. Algo, por más vago que sea, algo sí se sabía. Son muy raras las situaciones que no se sabe absolutamente nada. Sí. Ponele un ejemplo, qué sé yo, se me ocurre ahora. Quiero estimar cuál es la distancia de la Tierra a la Luna. No tendría ni la más remota idea, pero si pienso un poco, sí. Porque ponele, la Luna es más chica que la Tierra, ¿no? La Tierra tiene, bueno, de curvatura, 1 metro dicen que es la 10 millonésima parte del meridiano de Greenwich, ¿no? Esa es la diferencia de 1 grado. Algo así es. Alguien que me corrija si sabe. Que 1 grado de longitud, de latitud, equivale... No, 1 metro es la 10 millonésima... 1 metro, sistema métrico, 1 metro es la 10 millonésima parte del meridiano de Greenwich. O sea, creo que esa fue la primera definición de metro que se puso. La primera definición de metro, me dice acá. O sea, porque viste que muchas de esas medidas evolucionaban a medidas más absolutas, no dependientes de cosas físicas. Como por ejemplo el kilo que antes era un solo modelo, que está en Francia. Bueno, ahora ya tiene una definición absoluta. Sí, claro, lo que me dice acá es que esos estándares, ¿cómo se llama? Esas medidas estandarizadas han sufrido perfeccionamiento en su definición. Bueno, pero a los fines bayesianos, supongamos, yo estoy imaginando ahora del aire, ¿no? Eso querría decir que la Tierra tiene 10 millones de metros. ¿Cuántos son 10 millones de metros? ¿Cuántos kilómetros son? Dividir por 1000. 10 millones dividido 1000 son... Ahí tengo que agarrar el papel, vamos a hacer la calculadora. Voy a hacer la calculadora mientras hago con ustedes, ¿sí? 10.000, ¿no? ¿Estoy bien? 10.000 kilómetros. 10 millones dividido 10 es 1 millón, dividido 10 de vuelta es 100.000, dividido 10 de vuelta sería... Bueno, a ver, espérense que hago la cuenta con usted. A ver. 10 millones. 10 millones. Acá estoy haciendo la cuenta. Lo quiero pasar a una unidad más comprensible. Eso es metros. A ver, dividido... Sí, está bien. Dividido 1000 me da que son 10.000 kilómetros. Está bien. Me suena ¿por qué me suena que es verdad? ¿Vieron que cuando uno viaja te dan millas? Sí. Bueno, más o menos cuando viajas a Miami te dan 6.000 millas. O sea, suena lógico, está creíble. Pero ¿a los fines de qué te lo hago? Si la Tierra tiene 10.000 kilómetros, ¿sí? ¿Cuántas tierras hay entre la Tierra y la Luna? Puede haber entre 5 y 100. Bueno, fíjense cómo algo ya sé. Ya podría imaginarme a priori 50.000 kilómetros, 200.000 kilómetros, no sé, 50.000 kilómetros, 500.000 kilómetros.
Hasta para lo más insólito, pues, siempre se sabe algo. Es muy raro encontrar, hasta filosóficamente, algún fenómeno de la vida real en que realmente no se sepa nada. Entonces, bajo ese contexto, muchas cosas deberían estimarse bayesianamente, pero en especial en ciencias como la economía y otras donde hay conocimiento previo, ya sea de casos similares, ¿sí? O de conocimientos teóricos. En un rato les voy a hablar de un ejemplo. Bueno, volviendo al estimador puntual, vamos a hacer la misma descomposición que recién. Observen que voy a tomar numerador y esta parte. Y voy a tomar esta parte. Este es el beta con todo esto. Perfecto. Y en la primera parte multiplico y divido por n, y en la segunda parte multiplico y divido por beta. Entonces, ¿para qué hago eso? ¿Me gusta hacer cuentas? No, pero sucede lo mismo que antes, que esta parte es x barra, esta es lo que refleja la priori, la esperanza de la gama era alfa beta, lo que hubiera imaginado sin tomar ninguna muestra, y entonces mi estimador final me quedó una combinación lineal entre ambas, donde cada vez es más importante la fuerza de la muestra. ¿Está bien? Entonces, volviendo a la pregunta del compañero de hace un rato, esto de que el estimador bayesiano es la combinación lineal de las dos y asintóticamente son equivalentes, ¿sucede siempre? De vuelta a la misma respuesta, siempre que ponga la priori bien. Acá mi parámetro lambda era algo continuo y no negativo. Yo puse una priori gamma que corresponde a cosas continuas y no negativas. Si hubiera puesto ahí una beta, estaría en problemas. ¿Está bien? Porque la beta va entre 0 y 1. Perfecto. Y ahora, segunda cuestión. Pero veamos el ejemplo primero. Vi que arranqué con una priori beta y terminé con una priori beta con parámetros cambiados o actualizados. Acá arranqué con una priori gamma y terminé con una posteriori gamma, pero con parámetros actualizados. Lo cual me simplificó muchísimo la vida y me simplificó el cálculo. ¿Eso sucede siempre, profesor? No. Eso sucede siempre que se pongan familias conjugadas, se llaman. Y en el libro están. O sea, acá los cálculos, por más feos que les parezcan, podrían ser muchísimo peores, y salieron bien. En realidad no tuve que integrar nada, avivándome, introduciendo los factores necesarios, los llevé a la forma beta o a la forma gamma. Todos los cálculos salieron bien y obtuve estimadores explícitos porque las familias son conjugadas. En el ejemplo anterior, que hablaba con el compañero de acá, yo podría haber puesto para el parámetro proporción una normal, pero esa no es una familia conjugada. Ahí las cuentas se me habrían complicado. Lo mismo que acá. En lugar de una gamma, podría haber puesto también una normal. O podría haber puesto una, no sé qué podría haber puesto. Una Weibull. No digo una exponencial porque una exponencial es un caso particular de la gamma. Ahí no serían conjugadas y las cuentas no saldrían tan cómodas. Entonces, nosotros en el curso vamos a trabajar con prioris conjugadas, pero sepan que eso podría fallar. Por ejemplo, podría haber puesto, lo que dice acá, una priori de tipo Pareto. La distribución de Pareto en general es una distribución que se usa en economía bastante frecuentemente y es de la siguiente forma. Se usa muchas veces como modelo de ingresos.
¿Ya la vieron? Sí, el R nos dio para probar una Bueno. función, la pared. Pero la vimos muy por encima. Es una de las tantas. Vamos a ponerle... ¿Cómo era la Pareto? Vamos a poner vamos a poner 2 parámetros. No sé si la vieron con 1 o con 2 parámetros. Hay varias maneras. Bueno, yo la voy a parametrizar así. Voy a hacer una Pareto alfa tita. Y voy a decir que la función de densidad es de la forma... La estoy haciendo para X ahora, no para lambda. Es de la forma... Algo pasó por ahí. Bueno, estamos en la facultad y un ruido bárbaro acá. Es de la forma una determinada constante por x a la alfa cuando x es mayor o igual a tita o 0 en caso contrario. Donde la constante c es la que necesito, no voy a entrar en detalle, ¿está bien? Pero es la que necesito para que integre 1. La cosa es que el gráfico de la Pareto es una cosa así. Y cuando se usa en economía, o sea, arranca de tita, tita representaría, por ejemplo, el salario mínimo o el ingreso mínimo. Y después el alfa es lo que me va a estar regulando la curvatura de esta función. O, lo que es lo mismo, cuán igual es la distribución de esa función. Por ejemplo, un ejercicio para un final del año que viene, no este porque el tema no entra, podría ser sea X una variable con distribución de Pareto tal, tal. Calcula el coeficiente de Gini. ¿Okay? Si dan el final de este año, se salva. O promocionan este año, se salva. Bueno, entonces la cosa es que esta fórmula matemática, si yo en lugar de multiplicar por la gamma hubiera multiplicado por esto, ¿sí? El cálculo se me habría dificultado. Y aparte estaría mal encima. Salvo que pusiera en particular. Bueno, si pongo en particular tita es igual a 0, no habría ningún problema. Porque este sería un caso especial de una gamma con alfa igual a alfa más 1. ¿A la Pareto viene particular de la gama? Claro, porque fíjate que si acá, esta parte de acá lo que importa, si vos decís que beta es igual a... A ver, muy buena pregunta. No, te faltaría el exponencial, no, porque te faltaría acá la parte exponencial, no, dije cualquier cosa. La gama, no, la Pareto no es caso particular de la gama. ¿Sí? Porque te faltaría la parte de la exponencial. O sea, claro, acá el problema es que si yo multiplicara por esto, a ver, pero no sé, ¿eh? No, Habría que hacer la prueba de si el cálculo... A ver, no, vamos a pensar. No lo puedes sacar a ningún lado, porque en la gama es e a la menos x sobre beta. Claro. Y no le puedes dar ningún valor a beta para que te desaparezca el... No, claro, es perfecto. No le puedes dar ninguna beta para que te desaparezca. Pero cuando yo acá hago la multiplicación, o sea, no multiplicar por esa parte, o sea, no me va a cambiar el parámetro beta. A ver, ¿para dónde vamos a estar? Espérense que estoy mostrando acá. Cuando yo multiplico por la priori, si yo quisiera multiplicar por una Pareto, yo acá estaría multiplicando por lambda a la gamma por una cierta constante. Claro, me faltaría multiplicar por esto, pero ese no es el problema. Eso estaría bien. El problema estaría que salvo que tita fuera igual a 0, claro, le estoy cambiando el soporte y estoy forzando a que nunca me contradiga. Bueno, pero hubiera podido usar una Weibull. Si no les gusta el ejemplo de la Pareto, piensen en una Weibull. Ahí con la Weibull no es familia conjugada. O sea, las cuentas no salen. La pregunta es, ¿y entonces
A ver qué tengo más acá. Entonces, vamos a... ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, a ver, espérense, vamos así, porque quiero cerrar el tema. Bueno, a ver, quiero agregar una hoja acá. Opciones, página. Antes debe ser, ¿no? Porque estoy parado acá. Espérense. Bueno, entonces, OBS. Observaciones. Observaciones. La priori. Puede salir o surgir de experiencias pasadas o similares. Por ejemplo, yo no sé cuál es la proporción de mujeres en Berisso, pero sí tengo los datos del censo 2011 de todas las ciudades de entre, no sé cuántos habitantes tendrá Berisso, de alrededor de 200.000 habitantes de todo el país. Me hago una tabla y ajusto una a priori en base a esos datos que vi ahí. Puede salir de conocimientos teóricos. Por ejemplo, la teoría de cómo se asocian los de genética los cromosomas X con los cromosomas Y. Y una teoría de la longevidad de las personas según el sexo. En base a eso se podría armar un modelo teórico que uno podría sacar conocimiento de cómo debería ser esa proporción. Puede salir también de conocimiento experto, de agarrar, entrevistar un demógrafo y preguntarle. O también puede surgir de conveniencia matemática, lo cual muchas veces no está en contradicción, ¿no es cierto? En los dos ejemplos que vimos, hemos combinado la conveniencia matemática, prioris conjugadas, hemos combinado la conveniencia matemática con un conocimiento previo. Muy bien. Entonces, la cuestión es así, lo hemos hecho bien, pero muchas veces el método bayesiano es un método que tiene grandes fanáticos y grandes detractores, como en economía clásica versus keynesiana. Tiene sus grandes fanáticos, sus grandes detractores, hay libros y libros y el debate continúa y continúa y continúa, ¿no es cierto? Pero la cuestión es que la gran crítica que muchas veces se le pone al método bayesiano es esto último, que durante mucho tiempo las priori se ponían no reflejando el conocimiento previo, sino para que las cuentas salieran fácil. Por ejemplo, prioris conjugadas o métodos del estilo. ¿Qué sucede? Esa era una de las críticas. Y la otra era que utilizar el método bayesiano introducía en la estimación una contaminación, porque no dejaba hablar los datos por sí solo, sino que introducía la subjetividad del experimentador.
Son críticas. La segunda, sobre todo, es por ahí más válida. Les digo por qué. El tema, como lo veo por lo menos yo, es así. Si uno está, por ejemplo, si uno es un economista, si uno está administrando su propio negocio, o uno es un economista que trata de hacer una proyección de inflación o de lo que sea, está perfectamente bien hacer análisis bayesiano. Es más, me parece lo indicado y sería tonto no hacerlo. El problema es, por ejemplo, si uno quiere usar el análisis para demostrar una teoría objetiva. No sé, que el COVID produce degeneración en largo plazo de las neuronas de tipo no sé cuál. Si uno lo quisiera utilizar para crear y demostrar ciencia objetiva, esa crítica es un poco más atendible, porque uno querría contaminar menos, lo menos posible, la conclusión de un estudio en base a una a priori subjetiva. Pero nadie lo podría objetar si lo utilizara uno para su propio negocio. Y la cuestión 2 es el tema de la conveniencia matemática. O sea, que conveniencia es muchas veces priori conjugadas. O sea, en lo que vimos, ¿qué podría funcionar mal? Si no pongo una a priori conjugada, ¿sí? Si la a priori que pongo no es conjugada, vamos a ver, ¿qué podría andar mal? ¿Qué podría fallar? ¿Qué podría fallar? Bueno, podría fallar que la integral de la distribución conjunta de la muestra y el parámetro, que esta integral no tuviera forma explícita. No explícita. Es decir, por ejemplo, la normal. La normal no tiene primitiva. ¿Sí? Por eso es que está tabulada. Esto podría fallar. Con priori conjugadas eso no pasa. Pero eso podría fallar. Entonces, ¿qué hacer cuando eso pasa? Bueno, hay métodos. En particular, hay un método que se llama un algoritmo de Gibbs. Y hay un programa de computación que hace todo esto automáticamente, que se llama Winbugs, que hay maneras de aproximar, esa integral y tener la estimación bayesiana lo mismo. Pero durante mucho tiempo el análisis, eso es posible ahora con el avance de las computadoras y de los algoritmos numéricos. Durante mucho tiempo, no sé, ya hace por ahí más de 30 años que está esto en vigencia. Pero durante un tiempo, cuando las computadoras eran escasas y no tan poderosas y no estaban desarrollados los algoritmos, es decir, los programas, esto fue una gran limitación de la estadística bayesiana. Una pregunta, solo curiosidad, pero por ejemplo, las tablas de la normal, de la t-student, ¿desde hace cuántos años se conocen? O sea, las tabulaciones completas. Me dice, la tabla de la normal de la t-student, ¿desde hace cuántos años se conocen? Muchísimo. Desde prácticamente el principio. Debe ser desde 1815. Habría que rastrear. Exactamente no sé, pero es muy pronto. A ver, la tabla de la normal. ¿Cómo es la normal? Cuando uno quiere integrar algo, por ejemplo, me está preguntando sobre las tablas de la normal. Uno quiere estimar esta función. Eso, la complicación de la normal viene por ahí. El resto son constantes que no afectan, el un medio y no se radia. Bueno, ¿cuál es la idea? Uno agarra, por ejemplo, supongamos que vos agarrás y la graficás. Vos querés saber la integral de esta función entre 0 y un número, a. O sea, tu objetivo es este, encontrar esta área. ¿No es cierto? ¿Cuál es la manera que te enseñan en matemática? Encontrar la primitiva, o sea, si esto es f de x, encontrar cuál es f de a, f de x, la primitiva, y después usar Barrow para integrar entre 0 y a. ¿No? Eso lo puedes hacer siempre que exista la antiderivada o primitiva. Si no, lo tenés que hacer de manera aproximada. Y la manera de hacerlo no es
difícil. Es agarrar esta función, esta la podés evaluar. La evaluás en una grilla de puntos muy cercanita. Agarrás y calculás las barras. Y después sumás las áreas de esos rectángulos. Cuanto más finita hagas la grilla, eso es uno de los tantos métodos. Cuanto más finita hagas la grilla, mejor es tu aproximación. Alguien se tomó el trabajo. La primera tabla seguramente fue hecha así. Y hay métodos un poco refinados que tienen en cuenta la curvatura, etcétera, etcétera. Pero en esencia son refinaciones de eso. Y lo que varía de método a método es el grado de la bondad de la aproximación. Bueno, para esto también, para análisis bayesiano, con el Winbacks o el algoritmo de Gibbs, se puede hacer ahora para casos no conjugados. ¿Sí? O sea, por más que hubiera puesto una Pareto, lo podría haber hecho. Nosotros en el curso nos vamos a focalizar solamente en el caso conjugado. ¿Estamos bien? A ver, quiero guardar acá. Los que están en la casa, a ver, acá tengo algo en el chat. 650. ¿Esa es la distancia de la Luna? 354.000 kilómetros. No, sí, era un número que me sonaba. No, ahí lo chequeé, es 384.000. Igual no sé si es de centro a centro o de superficie a superficie, o sea que no, nada, era un comentario en el momento nomás. Ah, está buenísima, no, pero está bueno, miren, ¿vieron que la a priori más o menos servía? Bueno, acá estoy también con los compañeros y con los que están en casa. Vamos a hacer menos de 10 minutos. Me voy a buscar un café, vengo y seguimos. O sea, son 15:04, calculo que 15:14 seguimos, ¿ok? Bueno. Va funcionando bastante bien.